Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre la soberanía de Dios en la predicación de la palabra, justamente. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de ese control que Dios tiene sobre toda la creación. Y que Él sencillamente muestre el tiempo y el momento en el cual su palabra tiene que ser predicada, tiene que seguir siendo predicada. Por eso es que esta mañana vamos a hacer énfasis en el capítulo 8 sobre la soberanía de Dios en la predicación de su palabra. Seguramente que todos en algún momento han escuchado este dicho que dice: la sangre de los mártires, semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bueno, nada más cierto en esta afirmación que lo que sucedió con la vida de Esteban. En la semana pasada hemos hablado sobre la vida de Esteban. El pastoral estaba predicando sobre el martirio de Esteban. Y obviamente se considera a Esteban como el primer mártir de la iglesia cristiana. Es el hombre sobre el cual la iglesia comenzó a crecer en otras partes fuera de Jerusalén. Por lo tanto, podemos decir, sí, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Fue la muerte de Esteban que produjo luego una gran persecución, como lo dice el versículo 1 del capítulo 8. Y aparte, y empezando desde Jerusalén, con esta gran persecución, el evangelio llegó a Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. Mire lo que dice Hechos capítulo 11 y el verso 19. Hechos 11, verso 19. Para entender que Dios es soberano en medio de las circunstancias de la vida sobre la cual todos estamos llamados a compartir su palabra. Miren lo que dice el verso 19 de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Dónde se dio esa persecución? En Jerusalén, Hechos 7. ¿Qué más dice? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Así que, por lo tanto, lo que tenemos ahí es que, usando el martirio de Esteban, Dios abrió las puertas para que sus hijos creyentes pudieran pasar por Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y llegar hasta Antioquía. Hermanos, cuando pensé en estos primeros versos del capítulo 8, trajo a mi memoria, me puso a recordar a dos hombres que recibieron en la historia este reconocimiento de ser la vela de Inglaterra. Dos hombres cuyas vidas significaron que Inglaterra conociera el mensaje liberador de Cristo. Estos dos hombres fueron Hugo Latimer y Nicholas Ridley. Estos dos hombres fueron muertos el 16 de octubre de 1555 en la ciudad de Oxford, los dos prendidos en una hoguera, quemados a la estaca. Es importante recordar eventos como estos porque afirman que sí, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ridley, un hombre poderoso en la palabra de Dios, cuando estaba siendo quemado a la estaca, para animar a su amigo Latimer, Ridley le dijo lo siguiente: ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de las llamas o nos fortalecerá para soportarla. Ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de las llamas o nos fortalecerá para sufrirla. Mientras el manojo de palos se incendiaba debajo de ellos, Latimer entonces tocó el momento que él hablara y alzó la voz y dijo lo siguiente: ten confianza, maestro Ridley, ten confianza, tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. Y los estudiosos, los teólogos dicen que por la vida de Ridley y Latimer, Inglaterra comenzó a conocer la palabra de Dios. La sangre de los mártires, semilla de la iglesia. Seguro que hay muchísimos hombres y mujeres que a través del tiempo Dios ha usado sus vidas
como semillas para llevar la palabra por distintos lugares de este mundo. Lo que vamos a hacer esta mañana es reflexionar todos juntos en estos versos del 4 al 25, poniendo especial énfasis en el verso 4, en el verso 9 y en el verso 12. Ahora, si tienen sus Biblias, miren la particularidad que hay en el verso 4, verso 9 y verso 12. Si se dan cuenta, ¿qué de particular tienen estos tres versos? Miren allí sus Biblias. ¿Qué de particular encuentran en estos versos? ¿Con qué palabra empiezan estos versos? Pero. Esa palabra es muy importante cuando estudiamos la Biblia, porque esa palabra expresa un contraste entre lo que se ha dicho antes y lo que viene posteriormente. Por lo tanto, vamos a usar esos pero para estudiar la palabra de Dios esta mañana bajo el tema de la soberanía de Dios en la predicación de la palabra. Y lo primero que yo encuentro es que Dios es soberano en la predicación de la palabra, pues Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Dios usa el sufrimiento muchas veces para cumplir sus propósitos. Miren, acababan de enterrar al primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Dice luego que se desató una gran persecución, verso 1, miren ahí, Hechos verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día, que dice, hubo una gran persecución. Ahí tenemos la expresión gran para enfatizar que no era cualquier persecución, sino que era una persecución de grandes dimensiones, según lo dice el versículo 1. Todo este evento, al parecer, estaba liderado por un hombre llamado Saulo. Más tarde, este hombre va a ser conocido como Pablo, el misionero por excelencia dentro del libro de los Hechos, el hombre que escribió 13 de las 14 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. O algunos van a decir que son las 14 cartas paulinas que tenemos en el Nuevo Testamento, incluyendo también el libro de Hebreos, aunque nada es seguro de que Pablo pudiera escribir el libro de los Hebreos. Así que Saulo, quien por su celo, por sus tradiciones judías, dice que asolaba la iglesia, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia. Esa palabra es muy fuerte, es una palabra que se usaba para ultrajar, para maltratar. Es como una fiera en busca de su presa, una fiera que no descansa hasta que, atrapado su presa, la ha degollado y se ha satisfacido con ella. Esa es la idea del asolamiento y la persecución que había después de la muerte de Esteban. Así que lo hacía de tal manera que entraba a las casas, dice verso 3, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, no salían por su propia voluntad las personas, sino que Pablo y las personas que estaban con él arrastraban a estas personas, las sacaban de sus casas, las maltrataban. Seguramente muchas de esas personas murieron y otras tanto fueron encarceladas. ¿Sufrimiento? Sí. ¿Tremendo sufrimiento? Seguramente que sí. Seguro que sí. De seguro que muchos, para huir de los que los perseguían, dejaban sus casas, dejaban su familia, dejaron su trabajo, escapando así de aquellos que eran sus persecutores, porque no iban a tener compasión de ellos. Sin embargo, podemos ver que en medio del sufrimiento causado por la persecución que se desató, los creyentes hicieron dos cosas. En primer lugar, compartían la palabra de Dios por donde iban. ¿Qué dice el verso 4? Verso 4 dice, pero a pesar de la persecución,
Pero a pesar de ser ultrajados, a pesar de podían ser muertos, a pesar de entrar en la cárcel, a pesar de todo eso, dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra, es decir, la persecución, no cerró sus labios. Más bien, la persecución hizo que pudieran seguir compartiendo la palabra. Fue lo que Dios usó para cumplir sus propósitos, pues Dios había dicho que ellos le serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios estaba cumpliendo sus propósitos. El medio que usó fue la persecución que se desató en Jerusalén, el sufrimiento del martirio de Esteban, y luego los creyentes comenzaron a ser perseguidos. Entraban a sus casas, los sacaban arrastrándolos, los ultrajaban, los maltrataban. Muchos de ellos pudieron haber muerto, pero ellos siguieron predicando la palabra. En medio del sufrimiento siguieron predicando la palabra. Fue Felipe, que era uno de los 7, que fue elegido para atender a las viudas de los judíos. Él fue el instrumento de Dios para predicar a Cristo. Sí, dice verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué encerraba que predicar a Cristo? El predicar a Cristo significaba que Él era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador del mundo. Felipe no predicó que había dejado su casa, no predicó que estaba siendo perseguido, no predicó que había perdido su trabajo. La palabra dice que Felipe predicó a Cristo y predicó de Cristo, que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Predicar en medio de situaciones difíciles, iban anunciando el Evangelio. Podían haberse callado la boca. Podían estar tan asustados y tan temerosos que no pudieran haber predicado. Pero me hace recordar a la experiencia que muchos estudiantes universitarios tienen cuando ponen el primer pie en la universidad después de terminar el colegio. Sí, me hace recordar al temor que sienten muchos estudiantes universitarios cuando por primera vez pisan la universidad y no son capaces de abrir sus labios porque no tienen muchas veces la convicción de que Dios les dará las palabras necesarias y suficientes para compartir la palabra. Lo sé porque cuando he preguntado a muchísimos estudiantes universitarios cristianos jóvenes si hablan de Cristo en la universidad y dicen, no, pastor. Pero a ellos nadie los persigue. Nadie los atormenta. O los adolescentes que están en el colegio. Solo que hay temor de ser avergonzados. Solo que hay temor de que les hagan bullying. Pero no se dan cuenta que al no predicar de Cristo, están ellos cerrando sus labios sin la oportunidad de que muchísimas personas pudieran escuchar el mensaje de salvación. Yo sé que sí hay algunos estudiantes universitarios que sí, llenándose de valor, tomando coraje, sabiendo de que tienen el poder de Dios actuando en sus vidas por el Espíritu Santo, comparten individualmente la palabra con otros. No necesitan que se forme un grupo universitario eclesiástico para compartir la palabra, porque estamos llamados desde la iglesia. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, tenemos que predicar la palabra. No necesitamos formar una organización dentro de ningún lugar para seguir predicando la palabra. Desde el seno de la iglesia, ustedes, nosotros, tenemos que compartir la palabra de Dios. No necesitamos crear ningún tipo de organización para compartir el mensaje de salvación. Todos nosotros somos responsables, como dijo el apóstol Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo, pidiéndole a la gente, reconcíliense con Dios.
Cuando armamos grupos es porque queremos apoyarnos en el otro, porque no tenemos la fuerza, ni la valentía, ni el coraje de abrir nuestros labios para compartir la palabra por nosotros mismos. Piénsenlo, medítenlo, reflexiónenlo, para que vean que muchas veces es así. O si alguien de una manera sencillamente tomó la iniciativa, se paró en medio del campus universitario y abrió sus labios para predicar la palabra, sin que nada lo respalde más que el poder de Dios actuando en su propia vida. Sí, compartían la palabra de Dios por donde iba, no se atemorizaron. Estoy pensando en los 360 millones de creyentes en todas partes del mundo que son perseguidos cada año. 360 millones de cristianos que son perseguidos. Estoy pensando en esas 20 iglesias que son quemadas cada día en el mundo. En esos 20 cristianos que son muertos cada día por su fe en el mundo. O a aquellos 20 creyentes que son puestos en las cárceles o tomados como prisioneros en el mundo cada día. A nosotros nadie nos está persiguiendo. Sin embargo, me parece que ese es nuestro mayor problema, es nuestra mayor dificultad, el que nadie nos persiga, el que nadie nos ponga a prueba, porque entonces nuestros labios se cierran, no predicamos del mensaje del Señor Jesucristo, porque no tenemos a alguien que nos apremie, alguien que está tras nosotros. Lo que sí yo puedo reconocer, un jovencito de la iglesia, que mientras su padre moría en el hospital regional, había mucha gente afuera esperando noticias sobre sus familiares, y él se puso a pensar y seguramente impulsado por Dios les predicaba a esas personas que estaban afuera esperando noticias acerca de sus familiares. Les hablaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios, les hablaba de la salvación de Dios. Y aunque su padre más tarde falleció, pero fue responsable con predicar la palabra de Dios. Seguramente que muchos de nosotros, en medio de esas circunstancias, hemos hecho exactamente también lo mismo, de compartir la palabra de Dios con otros. Por eso digo que Dios es soberano en la predicación, porque Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Y lo estamos viendo aquí en este versículo 4 hasta el versículo 8, Dios usó el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Primero, compartían la palabra por donde iban los creyentes, más allá de las circunstancias que estaban rodeando sus propias vidas. Pero en segundo lugar, los creyentes eran instrumentos para sanidad y gozo también. Miren lo que dice enseguida, versículo 7 y verso 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oh, hermano, tú y yo somos instrumentos de Dios para sanar, para traer gozo a la vida de las personas que no conocen al Señor. Sí, somos instrumentos. No somos los que originamos ni las sanidades ni el gozo, pero somos instrumentos de Dios. A Dios le ha placido usar nuestras vidas como instrumentos de bendición para otras personas que no lo conocen. Sí, los samaritanos recibieron el mensaje que Felipe anunciaba y experimentaron el poder sanador de Dios. Paralíticos y cojos eran sanados. Es interesante porque la palabra paralítico en el original significa falta de equilibrio de un lado. Y eso es justamente cómo se define una persona paralítica. En ese tiempo habían personas en esa condición que eran sanadas. Como el cojo en la puerta la hermosa del templo fue sanado. Pero no solamente eso, sino dice que también la palabra de Dios liberaba a personas de espíritus inmundos que salían de estos dando grandes voces. La palabra, por medio del mensaje predicado, Dios libertaba a estas personas de sus aflicciones de la vida. Y dice, había gran gozo en aquella ciudad.
gozo producido por el mensaje anunciado que produjo liberación y sanidad en sus vidas. Oh, hermanos, esos somos instrumentos de Dios para libertar, para traer sanidad, para traer gozo a las personas. Porque el mensaje que predicamos es un mensaje liberador, es un mensaje sanador también. Es un mensaje que trae gozo porque la persona se sabe perdonada por Dios y que tiene comunión con Dios. Eso hemos hecho nosotros. ¿Quién sabe no se han dado cuenta? ¿Quién sabe no nos hemos dado cuenta como iglesia? Pero eso hemos hecho en medio de la pandemia. Eso seguimos haciendo, predicamos la palabra, pero también somos portadores de alegría y gozo para las personas cuando conocemos otras de sus necesidades. Porque aquí vemos que las personas eran sanadas físicamente hablando. Y que eso produjo gozo. Eran liberadas también, produjo gozo. Pero hermano, cada vez que usted ha ido en esta pandemia a visitar un familiar y usted le habló de Dios, y de pronto hablándole de Dios, esa persona quebrantó su vida, y luego usted se dio cuenta que no tenía que comer y le dejó para que coma. Usted estaba haciendo lo mismo que Felipe hizo. O cuando usted fue a una casa y se dio cuenta que había alguien enfermo y que no había cómo ir al médico y usted lo llevó al médico, estábamos haciendo lo mismo que Felipe hizo. Estábamos acompañando, estábamos siendo el instrumento de Dios para que esa persona tuviera gozo, para que esa persona pudiera experimentar no solamente el poder de Dios sanando su alma, sino también satisfaciendo la necesidad que en ese momento apremiaba en su propia vida. Estábamos haciendo necesariamente lo que Felipe hizo, pero antes que Felipe lo hizo Cristo. Porque cuando Jesús predicaba, sí, predicaba el arrepentimiento, predicaba arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pero alimentó 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres, pero alimentó 4,000 personas también. Pero cuando estaba sobre las calles de Jerusalén, dijo, ellos andan como ovejas sin pastor, y comenzó a sanar a las personas que estaban allí con alguna dificultad física. El evangelio que se predicó fue un evangelio integral que no solamente sanaba el alma, sino que también satisfacía sus necesidades que en ese momento apremiaban. El mensaje era práctico también. Y gracias a Dios que hemos entendido eso. Y gracias a Dios que esa ha sido nuestra experiencia durante estos 2 años. Y gracias a Dios que será siendo nuestra experiencia por los próximos años hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y si alguien llora, lloramos con él. Si alguien está alegre, reímos con él. La comunidad de Covicorti sabe que esta no es una iglesia que está encerrada en 4 paredes. La comunidad de Covicorti tiene que saber y entiende que esta es una iglesia que ha salido de sus paredes y que ha enfrentado la necesidad que hay afuera de este lugar. Y que al igual que el Señor Jesucristo ha puesto todos sus recursos para que la gente que necesita pueda tener lo que necesita. Y yo doy gracias a Dios por ello. Porque los recursos que todos ustedes dan están para todos ustedes y para los que no conocen al Señor. Por eso agradecemos a Dios que solo hace falta poner 2 lugares allí donde ustedes saben lo que significa esas cosas que están allí.
que nadie tiene necesidad de decirles lo que tienen que hacer, porque ya lo saben. Lo hemos aprendido de la manera que Dios ha querido, trayéndonos una pandemia. Es la manera que Dios nos ha enseñado para desprendernos de lo que tenemos, para que podamos entender que todo lo que tenemos viene de Dios y es de Dios, para que podamos ponerlo al servicio de aquel que lo necesita, y que eso tenga que ser algo que sencillamente se vuelve la razón y la existencia de ser de la iglesia, teniendo como fundamento el mensaje liberador de Cristo, acompañado con las buenas obras que trae ese mensaje liberador del Señor. Si tenemos que reflexionar esta mañana, tendríamos que decir que Dios siempre cumple sus propósitos y que cada evento, cada momento, cada circunstancia en nuestras vidas apunta a los propósitos de Dios. Y que no debemos olvidar que Dios dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, puede ser la mejor oportunidad que tú tienes para abrir tus labios, para predicar a otro acerca del amor de Dios, para predicarle a otro sobre el evangelio liberador que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Podemos hacer lo que se dice en Hechos capítulo 2. Y todos los creyentes tenían las cosas en común y no había nadie que necesitara nada, porque todo lo tenían de parte de sus hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando sabemos que alguien está pasando necesidades y que necesita de nosotros? Alguien dijo, es muy fácil dar de lo que otros dan, pero es más difícil dar de lo que Dios a ti mismo te ha dado. Pensemos en ello. Si Dios es soberano en la predicación de la palabra, porque usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos, lo usa de dos maneras. Personas iban compartiendo la palabra de Dios por donde estaban siendo esparcidos, y eran instrumentos también para sanidad, instrumentos para gozo. En segundo lugar, Dios es soberano en la predicación de la palabra, porque Dios también nos advierte sobre la lucha espiritual al predicar su palabra. Sí, hay un costo, hay una tremenda lucha espiritual que cada uno de nosotros tiene que enfrentar cuando predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que este mundo está bajo el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, dice la Escritura. Está como, ¿quién dice? Está como león buscando. Y hermanos, ¿a quién creen que va a devorar? ¿A un inconverso? No, lo tiene en sus manos. ¿A quiénes van a devorar? A los creyentes. Y cuando un creyente abre sus labios para compartir el mensaje liberador de Cristo, ¿qué creen que pasa? Hay una lucha entre nosotros espiritualmente hablando, contra las huestes espirituales de maldad. Como lo dice el apóstol Pablo, mira Efesios capítulo 6, para que podamos recordar y entender que cuando estamos compartiendo la palabra, nuestra lucha, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una tremenda lucha espiritual que se cierne en nuestras vidas, pero por ello no debemos dejar de predicar el evangelio, pues es nuestra responsabilidad, porque el Señor dijo lo siguiente: mientras van por el camino, hagan discípulos. Hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso encierra estar preparados para esa lucha espiritual. Felipe lo estaba, claro que lo estaba, porque cuando uno mira Hechos capítulo 6, verso 3, dice lo siguiente: busquen pues hombres entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de fe.
Ese era Felipe, que era uno de los 7. Estaba preparado. Estaba preparado. Muchas veces no entendemos las implicancias de obedecer a Dios. Por ello que cuando miramos estos versos, los versos 9 al 11, nos deja claro la tremenda lucha espiritual que debemos enfrentar. Porque estos versos mencionan que los samaritanos estaban bajo influencia, en primer lugar, bajo influencia satánica. Mira lo que dice verso 9 y verso 11. Verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso no tenemos que ignorar, hermanos. Hay poderes satánicos que están obrando en donde nos desenvolvemos. Lo notamos porque Simón era un instrumento de Satanás para engañar a los samaritanos. Y sí que era un instrumento de Satanás, tan así que los samaritanos estaban tremendamente confundidos, pensando que el poder que veían en Simón provenía ¿de quién? Provenía de Dios. Hay una tremenda lucha espiritual cada vez que compartimos la palabra. Recuerden ustedes, los discípulos fueron para echar afuera un demonio y el demonio los corrió a todos. ¿Y qué dijo el Señor? Necios, ¿hasta cuándo entenderán que necesitan prepararse? ¿Cómo? Con ayuno y oración. Compartir la palabra no es asunto de abrir los labios. Compartir la palabra es asunto de estar preparados para que cuando compartimos la palabra, la gente exprese lo mismo que expresaba del Señor Jesús. Este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que está hablando se ve en su vida. Se ve en su vida. No tenemos que olvidar eso. A veces parece fácil. A veces parece un chiste. A veces parece que evangelizar es subirse a un helicóptero y tirar volantes de un helicóptero. A veces evangelizar para el tiempo después de la Reforma parecía que era subirse a un avión y tirar de ahí volantes. O de repente era ir y darle cosas a la gente y eso era evangelizar. No. Eso no es evangelizar. Dándole cosas a la gente no hay ningún tipo de lucha. La gente estará contenta de recibirte lo que le llevas. Pero no, mientras no confrontas su vida, no hay lucha. Cuando confrontas su vida, no con tu vida, sino con la palabra de Dios, ahí empieza la lucha espiritual, en ese momento. Para ti y para esa persona, ¿por qué? Porque Satanás se niega en soltarla de sus manos. Están bajo la influencia de Satanás. Atrapados en el engaño. Sí, los samaritanos estaban atrapados en el engaño. Mira verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Es decir, personas de mucha influencia como personas de poca influencia en la sociedad. Todos estaban atrapados por estas artes mágicas que veían en Simón. Este mundo, hermanos, está bajo el engaño de Satanás. Y usted dirá: pero pastor, no hay nada de estas personas hoy en día haciendo eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que no nos hemos dado cuenta que la tecnología suple ese papel. Sí, la tecnología sin control, la tecnología sin alguien que supervise, ha puesto a nuestros hijos a merced de todo lo que pueden tener en internet. Lo sé porque he visto y he escuchado y he atendido a muchísimos padres hablando sobre sus niños de 12, 13 años metidos en la pornografía porque lo aprendieron, lo vieron por el internet. Porque no tuvieron supervisión, porque no tuvieron nadie que les enseñara a manejar correctamente un aparato que puede servir para
ayudarnos en la vida o puede servir para destruirnos la vida también. Una sociedad que vive sumida en el maltrato, que vive sumida en las injusticias que podemos ver por todos lados por donde nos desenvolvemos. Con muchos lugares de prostitución, con muchos lugares de venta de droga, con muchos lugares donde nuestros adolescentes, donde nuestros jóvenes, hombres y señoritas, se pierden todos los días. Sí, las autoridades lo saben, sí, conocen esos lugares, sí, pero opera toda una maquinaria legal con muchísimo dinero de por medio, que cuando cierran uno, abren 3, abren 4. Pero como nadie nos está persiguiendo, pero como nadie está poniendo en riesgo nuestras vidas, entonces seguimos adormecidos sin que podamos ir a esos lugares y poder compartir la palabra de Dios con esas personas. Nos evangelizamos entre creyentes. No, el evangelio está para los inconversos. Entre creyentes nos edificamos. Pero al inconverso, digamos, para que se humille delante de Dios y entregue su vida a Cristo. Satanás tiene sus huestes por medio de los cuales actúa. Debemos estar preparados como Felipe, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre de fe y de sabiduría. Si queremos hacer frente a los emisarios de Satanás, pues constantemente, tienes que saber, constantemente libramos batallas espirituales al compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos que ser conscientes de eso. Y claro, si no somos conscientes de esa batalla espiritual, es porque tampoco estamos predicando la palabra. Es porque tampoco estamos compartiéndole a nadie que no conoce al Señor. Estamos cómodamente entre nosotros compartiéndonos, pero no pensamos en tanta gente que sufre afuera en este mundo, que está totalmente deprimidos, estresados, angustiados, sin hallar respuesta a sus necesidades, porque no les ha llegado el mensaje de salvación, porque no les ha llegado el mensaje liberador de Cristo. Sí, Dios es soberano en la predicación de la palabra porque Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, porque Dios nos advierte sobre la lucha espiritual que hay cuando compartimos la palabra. Pero en tercer lugar, Dios es soberano en la predicación porque Dios trae libertad por medio del Evangelio. Sí, Dios trae libertad por medio del Evangelio. Mira versos 12 al 25, pero vamos a leer el verso 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El contraste con los versos anteriores. Sí, los versos anteriores nos dejan ver el contexto sobre el cual Felipe tenía que predicar. Pero el verso 12 nos deja ver ese contraste de cómo en medio de ese contexto Dios trae libertad a los samaritanos al escuchar y aceptar el mensaje predicado por Felipe. ¿Cuál era este mensaje? Verso 12, anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que debemos predicar. Como he dicho, hay cosas que acompañan el mensaje, pero que no es el mensaje en sí. Y las cosas que acompañan el mensaje es la compasión y la misericordia por las necesidades sentidas de la gente en el momento en el cual le predicamos la palabra. Y que no debemos ignorarlas, como hasta ahora tratamos de no ignorar las necesidades de nadie de nosotros, las cuales las conocemos. O no ignoramos la necesidad de nadie que, no conociendo al Señor, nos hace llegar su necesidad que tiene. Lo que podemos ver en estos versos es lo siguiente. En primer lugar, los creyentes creyeron, fueron bautizados y luego confirmados con el Espíritu Santo. Sí, versículo 14 al verso 17 nos muestra eso.
Ahora aquí parece ser hay algo raro, extraño, porque Pedro y Juan tuvieron que venir desde Jerusalén para mirar lo que estaba pasando en Samaria. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿recuerdan ustedes cuál era el sentido de los judíos de Jerusalén y Galilea sobre los samaritanos? ¿Qué pensaban estos judíos de los samaritanos? Los samaritanos también eran judíos, pero que se habían asociado, habían comprometido sus vidas con gentiles. Y por eso los consideraban, los judíos de Jerusalén, los judíos de Judea, consideraban a los judíos de Samaria como fuera del pacto de Dios, fuera del pacto con Dios. Por lo tanto, era necesario que Pedro y Juan, como los apóstoles, estuvieran allí y se produjera algo similar a como se produjo en Pentecostés. Porque con eso el Señor estaba diciendo que su iglesia era una sola iglesia. Más tarde sucede lo mismo en Hechos 10, verso 44 al verso 48. Los gentiles también tienen una manifestación especial del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con eso es que fue algo sui generis, que no se volverá a repetir, que sencillamente fue en ese momento para mostrar que la iglesia es una sola. Pasó lo mismo con los judíos de Jerusalén y Judea, pasó lo mismo con los judíos de Samaria y pasa lo mismo con los gentiles en Hechos 10, que recibían el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas como manifestación del Espíritu Santo. Pero usted puede decir, pero pastor, un ratito, aquí no dice que hablaban en lenguas. Claro, no lo dice tácitamente, pero implícitamente sí, porque miren lo que dice, verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. ¿Atónito de qué? De ver el gran poder y la manifestación de Dios que había por la vida de Felipe. Pero más tarde, al imponer las manos sobre los creyentes en Samaria, ellos también seguramente tuvieron algún tipo de manifestación externa, si no Simón no hubiera querido comprar la gracia que veía en ese momento. Por lo tanto, era similar al evento de Pentecostés y similar más tarde al evento de Hechos 10, la confirmación de que Dios tiene una sola iglesia y que esa sola iglesia cuenta con el sello del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Sí, no solamente uno puede decir que cree, puede estar al lado del pastor, puede estar cantando coritos ahora, puede estar escuchando el mensaje y aún así puede ser como Simón. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero postular esta mañana que Simón no era un creyente, no era parte del grupo de los que habían creído, aunque se dice en la Biblia que creyó y se bautizó. ¿Por qué lo afirmo? Porque en toda iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Y me parece este es un lobo disfrazado de oveja. ¿Por qué? Porque en primer lugar, versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué les ofreció? Dinero. Estaba actuando como siempre había actuado, porque ¿qué dice versículos 9 al 11? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que era el gran poder de Dios. Y les estaba atento porque con sus artes mágicas había engañado por mucho tiempo. Quería hacer exactamente lo mismo que hacía antes. Nada había cambiado en su vida. Verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Interesante, él no tenía el Espíritu Santo y cualquier creyente que no tiene la obra del Espíritu Santo en su vida no es
creyente. O cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo en la vida no es un creyente. Pero con más fuerza es las palabras que Pedro le dice para entender que no era un creyente, porque Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, el regalo de la salvación, el regalo del Espíritu Santo como sello de ser un hijo de Dios, piensas que se puede comprar. Y enseguida le dice: no tienes tú ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto. Es decir, tú no eres uno de aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Tú no eres un hijo de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto del don de Dios para salvación de las personas. Pero tampoco Dios le cierra las puertas. Porque Pedro le dice: arrepiéntete, pues de esa tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No le cierra las puertas a la salvación. Pero Simón rechaza una vez más. Porque ¿sabes cómo responde? Responde diciendo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que has dicho, venga sobre mí. No estaba preocupado por su vida en relación con Dios. Estaba preocupado más bien por no tener aquello que le iba a producir más ganancias y tener un nombre como el que tenía antes. Pedro le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Eso es propio de quién? ¿De un creyente? No, es propio de un inconverso. Y cuando la Biblia habla de corazón, enfatiza la totalidad del ser humano. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de sus pensamientos, habla de sus deseos, habla de sus acciones y emociones. Total que el corazón, como dice el proverbio, del corazón mana la vida, cuídalo. Cuídalo. Por lo tanto, este no era un hombre de Dios. Lo que sí tenemos que entender es que el mensaje que predicamos es un mensaje liberador de parte de Dios. ¿Cómo concluimos esta mañana? Sencillamente diciendo que la obra de Dios no se detiene. Nunca se detendrá. A través de las circunstancias, momentos y todo, Dios seguirá cumpliendo sus propósitos en medio de las circunstancias con la predicación de su palabra. No se detiene la predicación. Porque como vemos en el verso 25 dice: y ellos, ¿quiénes? Pedro y Juan, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban también el evangelio. Hermanos, cada oportunidad que tenemos para anunciar el evangelio es una oportunidad para que otro conozca al Señor. No lo olvides. Cada oportunidad que Dios nos da de compartir su evangelio es la oportunidad para que otro conozca al Señor. Mis hermanos, que Dios nos ayude a seguir siendo la iglesia que Dios nos ha enseñado ser en medio de la pandemia. Una iglesia que predica la palabra, pero una iglesia sensible también a las necesidades materiales, emocionales de las personas, que estamos allí para ellos, con el mensaje liberador del Señor Jesucristo, pero también con el mismo mensaje de amor, atendiendo sus necesidades materiales y emocionales cuando las percibimos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Cuando vemos en tu palabra, Señor, el accionar de Jesús, lo vemos a Él, Señor, no solamente compartiendo el mensaje liberador de tu palabra,
sino también, Señor, atendiendo las necesidades del momento de las personas. Muchas de esas personas, Señor, se convirtieron. Muchas de esas tampoco se arrepintieron. Sin embargo, el Señor nunca dejó de ser misericordioso. Nunca dejó de mostrar su amor al perdido. Nosotros seguimos ese mismo ejemplo como iglesia. Por eso te agradecemos, Señor, por las dificultades en la vida, por los sufrimientos de la vida, porque a través de ello tú has hecho que muchas veces tu iglesia despierte, comparta tu palabra y sea portador de libertad y gozo en esta sociedad nuestra que cada día, Señor, sufre y sufre más. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.